Hermanos, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Es mi saludo en este hermoso día. Hoy es 30 de diciembre del 2021. Estamos con la ayuda de Dios a unos días, horas ya, para finalizar el año 2021. Y hoy quería hablar sobre el tema: aléjate de las proclamas apostólicas y proféticas. ¿Son las proclamas proféticas bíblicas? Es la pregunta que surge en mi corazón. Y para esto, hermanos amados, debo de confesar que siempre he pensado que esto de hacer proclamas o declarar proféticamente es totalmente falso, no es bíblico. Siempre he pensado que declarar o proclamar lo que va a pasar para el próximo año es algo arraigado en el morbo del ser humano. Siempre queremos dominar lo que Dios quiere oír, hacer, y por esta razón muchos falsos apóstoles y muchos falsos profetas andan proclamando y decretando lo que va a pasar para el próximo año. Y la verdad es una insolencia y una falta de respeto a Dios, porque no ponemos nuestras vidas ni nuestra confianza en Dios y en sus manos para poder confiar en Él plenamente. Una proclama profética no es más que el deseo del hombre de querer ser Dios y de querer dominar lo que el hombre hace. Permítanme un momento, mis hermanos. Permítanme un momento. All right. Take care. You too. Have a happy New Year. Thank you. Likewise. Happy New Year. Wonderful. Day off. You got a day off. No, I don't. Have a good night. Perdón, hermanos. Hermana Creativa, Dios me la bendiga, hermana. Gracias por estarnos acompañando aquí en este lugar, en este canal. Estaba hablando sobre las proclamas apostólicas y perdón, hermanos, es que estoy en mi trabajo, por eso tampoco pongo la cámara. Pero estábamos hablando de las proclamas apostólicas y de lo que se decreta en muchas iglesias para lo que va a suceder en el próximo año. Nadie tiene la autoridad ni el derecho de proclamar qué tipo de año va a ser, valga la redundancia, el próximo año. El único que sabe todo lo que va a pasar el próximo año es Dios. El único que tiene la autoridad para poder decretar si es un año de bendición, un año de prosperidad, es Dios. El ser humano no es más que un ser que quiere ayudar a Dios y proclamar a Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer Dios. Eso es lo que es una proclama apostólica o una proclama profética. Como estaba diciendo antes que fuéramos interrumpidos, siempre queremos dominar lo que Dios quiere hacer y no nos ponemos en las manos de Dios. Al oír estas proclamas proféticas, una persona que no conoce a Dios puede llegar a pensar que el Dios cristiano es un Dios esquizofrénico, al que se le tiene que decir lo que Él tiene que hacer. Esto es totalmente antibíblico y no está fundamentado en ninguna parte de la Biblia. Por otro lado, veo la culpabilidad del pueblo de Dios en apoyar a los que hacen esas proclamas que nunca se cumplen, pero siguen como ciegos borregos apoyando a estos falsos profetas y a estos falsos apóstoles. Es una vergüenza que un pueblo que se dice amar a Dios, que se dice ser templo del Espíritu Santo y que se dice leer la palabra de Dios, sean tan ciegos y tan ignorantes de la palabra de Dios que pueden ser manipulados por cualquier falso profeta que salga en las redes sociales o que vaya a sus congregaciones
a decirles cómo Dios va a hacer las cosas. Por lo tanto, estas falsas proclamas no son más que una necedad del ser humano, como ya lo dije, de querer ser Dios y de dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer. No niego la necesidad de un líder de querer poner metas a su iglesia, lo cual es totalmente diferente. O lemas para seguir durante el año, lo cual es totalmente diferente y es bueno. O una década en el caso de algunas iglesias, pero decir, insinuar y proclamar lo que va a suceder durante todo el año, eso no es bíblico y no está bien. ¿Por qué? Porque como ya lo he dicho, el que dicta, el que proclama y el que dicta es Dios y no nosotros. Por eso, mi estimado hermano, yo te puedo decir en este momento, con toda la autoridad que Cristo me ha dado como su ministro y como pastor, que te alejes de las falsas proclamas apostólicas y proféticas para que no te frustres. Por esta razón, hermano amado, podemos decir también que estamos en las manos de Dios. Y lamentablemente, cuando uno le cree a estos falsos pastores y a estos falsos apóstoles y profetas y acepta las falsas proclamaciones y no sucede lo que ellos dijeron que iba a suceder, hacen a Dios un mentiroso y mucha gente se aleja de Dios porque dice, pero si Dios profetizó y Dios dijo y Dios proclamó, no, Dios jamás dijo nada, Dios jamás profetizó, Dios jamás decretó, el que decretó fue el hombre y usted, como buen borrego que no conoce la palabra de Dios, le creyó al hombre y no a Dios. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. El que se equivocó fue usted por creerle a un falso profeta, a un falso apóstol, lo que iba a pasar en vez de leer la palabra de Dios. Debo de confesar, solo hay una proclama que acepto y es la siguiente. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 17 y 19. Y leo de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, capítulo 4. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Si tengo la proclama de mi Señor Jesús, no necesito que un apóstol, profeta, pastor, evangelista o lo que sea me venga a dar a mí otra proclama que ya fue dada por Jesucristo. Y no tengo por qué creerle a alguien que esté recibiendo nueva revelación para el próximo año, pues dice la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que no necesito proclamas para que guíen mi vida. Tengo la Biblia y tengo la proclamación de Jesús. Con eso me basta y me sobra. En resumen, estimados oyentes, Dios nos promete todas las cosas para siempre y no para un solo año. Como muchas iglesias enfatizan que solo ese año, Dios nos promete lo siguiente, porque siempre
nos va a tener misericordia, no solamente durante el 2022. Él siempre va a ser fiel porque su fidelidad es para siempre y no solamente en el próximo año, sino toda nuestra vida. Siempre tendremos la justicia de Dios y no solamente no solamente mientras dure el próximo año, sino siempre. Desde que nuestro Señor Jesús murió y resucitó, somos salvos por gracia, no solamente por una proclama hecha por un falso apóstol, o un falso pastor o un falso profeta. Y finalmente, la Biblia nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No solamente en el próximo año ni en este año que pasó, hemos visto la misericordia de Dios, sino que hemos visto la misericordia de Dios, su amor y bondad para con nosotros durante los últimos 12 meses que han empezado. Y si Dios lo permite, mis estimados oyentes y estimados hermanos, durante este próximo 2022, si así lo permite Dios, y nos da la vida para terminar este año, veremos la misericordia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los 12 meses del año, y finalizaremos, si Dios así lo permite y así Dios lo desea, veremos el comienzo del 2023 guiados no por la proclama de un falso apóstol, guiados no por la proclama de un falso profeta ni de un falso pastor, sino veremos la misericordia de Dios al final del año, si Dios lo permite, por supuesto, porque Dios así lo deseó. Hermanos, este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien se despide de ustedes confiando en Dios. Hermanos amados, tener el placer de hacer otro video y enseñar la palabra de Dios como lo hemos estado haciendo durante estos 12 meses. Hermanos, les deseo un feliz y próspero año nuevo 2022, guiados siempre por la proclama de Dios en su palabra, de que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Mientras Dios nos ampare y nos proteja, todas nuestras necesidades serán suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Estamos mejor en las manos de Dios que en las manos de un falso profeta. Que Dios los bendiga, Dios les guarde y queden con Cristo, y feliz año nuevo para todos.